Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a la Universidad de Carabobo. Quien les habla es la profesora Maya Sierra, docente ordinaria de la Cátedra de Métodos de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra ilustre Universidad de Carabobo. Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a compartir acerca de un tema bastante interesante en el ámbito de la investigación, como lo es cómo elaborar un ensayo de índole científico. Vamos a iniciar. Para ello vamos a compartir pantalla. Muy bien. El ensayo científico es un intento por acercarnos al entorno de un problema de investigación. Generar una explicación de cómo la persona que escribe, es decir, el autor del ensayo, analiza el mundo en relación con la temática propuesta. Uno de los principales valores con que cuenta el ensayo en el campo de la ciencia es el uso de la expresión personal. La expresión personal, para este caso, en la ciencia, se refiere a la responsabilidad en la exposición juiciosa sobre el entorno que el autor tiene. Es decir, que se realiza una interpretación de la realidad según sus posturas paradigmáticas, tales como su disciplina, su carrera, su experiencia laboral o académica. En este sentido, un ensayo científico se define por la postura que el ensayista aborda con el eje temático. Es decir, que a diferencia de otros géneros de escritura en el campo de la ciencia, el aspecto subjetivo destaca la importancia de un ensayo. Le proporciona un plus, pues este aspecto subjetivo se localiza por los juicios que emite el autor. Cabe destacar que a pesar de que la subjetividad es un rasgo fundamental en esta modalidad de investigación, no quiere decir que no deba cumplir con los elementos objetivos que proporciona la cientificidad, ya que requiere de elementos teóricos que sustenten o validen sus criterios. Todo ello conducirá a un horizonte reflexivo sobre el tema estudiado. A ver, vamos a continuar. Pero ¿cómo yo construyo un ensayo de índole científico? Para ello vamos a conocer un conjunto de pasos secuenciales de manera sistemática para lograr ese objetivo. Número 1. Selección del área de investigación. Con esto se quiere decir que el autor del ensayo elige el campo o la disciplina sobre la que quiere investigar. Por ejemplo, yo, Mayé, soy una profesional que ejerce en el área de ciencias económicas y sociales, por lo tanto ese es el área que yo determino o elijo para realizar mi investigación documental, específicamente en las relaciones laborales, ¿ok? Como ejemplo. Segundo paso, una vez que ya yo seleccioné mi área de acción, mi ámbito de acción, me voy hacia la investigación. Esto significa que yo voy a proceder a la lectura de las diferentes temáticas de interés que permitan reducir el campo de acción y den como resultado la temática sobre la cual se va a investigar. Es decir, ejemplo, si yo voy a trabajar acerca en el área de ciencias económicas y sociales, específicamente en las relaciones laborales, voy a documentarme acerca de las distintas líneas de investigación o los elementos que integran esta área y decidí, en este ejemplo, trabajar acerca del trabajo, ese eje temático, abordar el área acerca del trabajo, ¿ok? Posteriormente voy a delimitar mi tema. Una vez que yo defino mi eje temático, voy a reconocer algo que no comprendo o que me resulta interesante con respecto a la teoría de mi temática, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar dentro de mis procesos reflexivos qué áreas del trabajo, porque elegí ese tema como ejemplo, como proceso histórico o de su evolución del trabajo a lo largo de la historia, desconozco o me resulta interesante trabajar. Fíjense que no solamente el trabajo, yo tomé o decidí abordar la arista de su evolución histórica. Pudiese ser desde otra visión, pero la mirada la da el investigador, ¿ok? Entonces nosotros seleccionamos el área, especializamos
delimitamos nuestro tema a través de un acercamiento mayor, a través del abordaje de las distintas lecturas que me permiten especificar aún más. Una vez que ya sé qué área específica voy a utilizar, delimito. Delimito no solamente de qué área, sino bajo qué enfoque lo voy a realizar. ¿Ok? Posterior a ello, voy a buscar información. Aquí hablamos de búsqueda de información y enfoque del desarrollo. Esto significa que el autor va a investigar todo lo que hay publicado acerca de ese tema. Nos vamos a meter no solamente en Google, sino que en páginas que sean respetadas, que sean validadas en la comunidad científica. Y por supuesto tenemos que establecer límites al momento de buscar la información para hacerlo depurado, ¿ok? Entonces, recopilo toda la información necesaria para refutar o afirmar estas propias hipótesis y conclusiones. En este sentido, las lecturas de los materiales deberá hacerse de una forma dialógica, es decir, que nosotros nos vamos a cuestionar si verdaderamente hemos entendido el contenido temático propuesto por los materiales leídos. Si yo elegí el tema del trabajo como proceso histórico o su evolución a lo largo de la historia, yo debo leer, documentarme y posterior a ello establecerme interrogantes, donde yo misma me pregunte, ¿cómo es el proceso de la evolución? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha evolucionado? Entonces, una vez que yo haya comprendido el material que yo leí desde diversas fuentes, es importante la consulta de distintas fuentes para yo poder gestar o construir un concepto propio. ¿Por qué? Porque si nos casamos con un solo autor, estamos limitando la búsqueda o la mayor necesidad para acercarnos a la realidad, que es el propósito fundamental de la ciencia, acercarnos lo más posible a la realidad o a la verdad. Entonces, si nos casamos con un solo autor, nos limitamos con su postura. Entonces, lo idóneo es que busquemos diversos para nosotros poder alimentarnos, fortalecer nuestros conocimientos acerca del área desde las distintas miradas de distintos autores, para así yo llegar a comprender aún más mi tema y poder forjarme como investigadora y autora del ensayo mi propia opinión, ¿ok? Porque recordemos que una de las características principales del ensayo científico es que es un análisis profundo y reflexivo del autor acerca de temáticas, ¿ok? Entonces, una vez que yo ya leí y me documenté, puedo realizarme distintas inquietudes para lograr ver si las puedo responder, ¿ok? De manera de establecer como un punto de comparación o medidas si domino o no el tema. Una vez que yo me sienta segura, o ustedes, o nosotros los investigadores nos sentimos seguros acerca del tema, el siguiente paso consiste en la reflexión en torno a este cuestionamiento, si estamos de acuerdo o no con las ideas y metodologías expresadas en estos documentos. Porque cuando nosotros leemos tenemos que tener un enfoque crítico, una postura crítica, ¿ok? Entonces cuando yo leo y me doy cuenta que esta información que estoy consumiendo a través de mi percepción, ¿estoy de acuerdo o no? Esa postura afirmativa refutándola, la va a establecer obviamente mis conocimientos previos, los adquiridos a través de la lectura y la experiencia. Por eso es que lo más idóneo es que nosotros busquemos temas que nosotros conozcamos en la parte experimental. Eso nos va a dar un paso adelante en cuestiones de la investigación. Entonces yo voy a decir, caramba, en este libro me habla acerca del trabajo como proceso, me afirma este concepto, sin embargo, en la actualidad, yo lo veo de una manera distinta, la vivo de una manera distinta, la siento, la percibo y la reflexiono de una manera distinta a estos autores. Entonces, esas teorías van a ser mi punto de partida para yo realizar mis inquietudes, ya sea para validar y decir, sí, es verdad, esto es así, me parece correcto, y le incremento o le proporciono, suministro más información, porque se supone que cuando leí, me nutrí,
aún más acerca del tema y lo puedo fortalecer, o sencillamente desde mi mismo punto crítico o análisis crítico puedo refutar esas posturas de esos distintos autores que hasta el momento se han expresado en el ambiente. ¿Okay? La forma como enfrentamos estas dos situaciones constituye nuestro tema. Es decir, una vez que yo leo y digo, yo estoy de acuerdo con estas teorías que en la realidad en la actualidad se están gestando o se desarrollan, entonces yo voy a tener un análisis crítico favorable, donde yo voy a validar esa postura. O puede que no esté de acuerdo, entonces mi enfoque va a ser una postura crítica para refutar esas teorías actuales. Pero es importante que antes de iniciar el ensayo nosotros lo definamos. Vamos a buscar esas teorías, esas definiciones que nos han acompañado a lo largo de nuestro proceso indagatorio, y vamos a decir, ¿estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Y mi investigación se va a basar en refutar o en validar estas miradas de estos autores. Entonces, la forma de enfrentarnos a esas dos situaciones va a constituir la manera en que vamos a escribir nuestro ensayo. Entonces, estas ideas las vamos a incorporar, por supuesto, a nuestro pensamiento y la forma en que vamos a exponer el tema. Es decir, nos vamos a plantear si vamos a probar una nueva hipótesis o la vamos a refutar. O si solo se busca comentar o dar una explicación a un problema existente. A veces no necesariamente vamos a afirmar o refutar, sencillamente vamos a analizar la postura paradigmática de esos autores. O si se quiere dar espacio a una nueva conjetura. Una vez que ya definimos el enfoque con que deseamos abordar el tema, se procede a la organización y selección de la información. Allí el autor utiliza toda la información recopilada anteriormente y elige cuál es la indispensable, es decir, es un proceso de depuración. Vamos a descartar y vamos a escoger o seleccionar cuáles serán los datos complementarios. Es decir, vamos a escoger las fuentes que van a sustentar nuestras ideas o producción intelectual a través de las citas o referencias bibliográficas. ¿Ok? Por supuesto que esto es un aspecto fundamental para poder otorgarle objetividad y cientificidad a nuestro ensayo. Es decir, que cada una de nuestras reflexiones deben ir debidamente sustentadas por teorías que sean válidas, ¿ok? Y respetadas en el aspecto científico. Posteriormente nos vamos a un punto 6, el título. El título es supremamente importante. Este es el nombre que va a llevar nuestro ensayo científico. Tiene que ser original y que haga alusión, obviamente, al contenido que va a tener todo el desarrollo del mismo. Y va en la parte superior del texto, tal como lo estamos observando aquí en esta lámina. Tiene que ser llamativo y al mismo tiempo orientativo, es decir, debe indicar qué aspecto se va a tratar, de qué aspecto se va a tratar tu ensayo científico. Cabe destacar que un ensayo es una investigación de corte documental, por lo menos el que estamos realizando como ejemplo en esta clase de hoy. Puede ser una interrogante que genere inquietudes acerca de un tema específico, como también puede ser una afirmación precisa, pero lo importante es que llámese interrogante o afirmación, esta debe expresar claramente y de manera concisa los ejes temáticos para abordar el estudio. Aquí en este ejemplo tenemos como el trabajo como proceso social en los sistemas productivos. Ese fue el que yo seleccioné. Posteriormente, debajo del título viene la identificación del autor o de los autores. Colocamos nuestro nombre, colocamos nuestra información contacto. En este ejemplo, pues coloco la dirección de correo electrónico y una breve reseña de nuestra formación académica y laboral. Una vez que tenemos esos datos personales, vamos a dar inicio con la primera fase del ensayo, que es el resumen. Fíjense que el resumen es lo primero que se coloca en el ensayo y es lo último que realmente realizamos al momento de desarrollar. ¿Por qué? Porque el resumen es una síntesis de toda la investigación realizada. Puede clasificarse en descriptivo, informativo y estructurado. El descriptivo da una idea global del estudio
y su extensión es de 50 a 100 palabras. Por lo general, no es recomendable para las revistas científicas. El informativo es similar a un mini artículo y su extensión es de 100 a 150 palabras. Y el estructurado se segmenta en apartados, en secciones. Y es el ejemplo que estamos llevando a cabo acá, en esta lámina que podemos visualizar, y es el que utilizamos normalmente para estos cortes científicos. Con él se inicia con una breve introducción al tema, seguidamente del objetivo establecido en la investigación documental, o sea, del ensayo. Punto y seguido, colocamos la metodología utilizada, la describimos, es decir, colocamos que es una investigación de corte documental, la técnica que utilizamos de recolección de información, que normalmente es el fichaje, que es la técnica propia de la investigación documental, el diseño, el lugar, las circunstancias, la intervención, las mediciones y por supuesto los resultados y posterior a ello las reflexiones finales. No es que vamos a colocar todos los resultados, pero sí la síntesis y la esencia principal de estos. Posteriormente las reflexiones finales. Normalmente tiene una extensión de 250 palabras a 300, es lo común, ¿ok? Sin embargo, esto va a ser, va a depender si estamos escribiendo para una revista, y normalmente las revistas tienen sus propias normativas, ¿ok? Donde establecen el número de palabras, pero habitualmente están comprendidas en ese número. Asimismo, en el mismo resumen se expresan las palabras clave. Estas son aquellas que integran los ejes temáticos a desarrollar en el ensayo. Y por supuesto deben estar presentes en el resumen, porque si no están en el resumen significa que no son claves, ¿ok? No son claves. Es decir, son esas palabras exactas. Normalmente se colocan de 3 a 5 palabras. Estas deben redactarse, por supuesto, todo el resumen en tercera persona, en tiempo pasado, excepto la frase donde vamos a colocar las referencias, las reflexiones finales. Y por supuesto vamos a excluir las abreviaturas y las referencias bibliográficas. Una vez que finalizamos el resumen, nos vamos a hacer la introducción. En este capítulo se debe identificar nítidamente el problema y encuadrarlo en el momento actual. Comunicar de una forma clara los objetivos del ensayo, exponer brevemente los contenidos más relevantes y destacar la importancia que el tema tiene, justificar las razones por las cuales se realiza la investigación y formular nuestras hipótesis. Es recomendable que en la introducción no se pongan las conclusiones del ensayo, solamente se haga una invitación para encontrarlas en el transcurso de la lectura. Esta normalmente tiene una extensión de media cuartilla a una cuartilla, como mínimo, tal como lo colocamos en este ejemplo. Posterior a la introducción, de manera seguida y continua, es decir, no vamos a dejar una hoja de por medio, vamos a darle continuidad. Lo primero que vamos a hacer es la estructura del ensayo. Esto no forma parte del ensayo como tal, sino que es el esquema de lo que vamos a desarrollar en nuestro ensayo. ¿Por qué? Porque posteriormente a la introducción viene el desarrollo del ensayo. Y el desarrollo, para poder detallarlo y redactarlo de manera apropiada, necesitamos planificar cuál es su esquema. Para poder hacer esa estructura, lo vamos a hacer de la siguiente forma. De la información recopilada, vamos a extraer los conceptos o las definiciones más importantes. Vamos a destacar las ideas primarias y secundarias. Las vamos a expresar en una hoja. ¿Cuáles son los datos de interés? Las conclusiones extraídas por lo investigado, es decir, vamos a hacer una lluvia de ideas. Podemos hasta hacer un árbol de ideas o un cuadro sinóptico o esquema de llaves, donde colocamos esas ideas principales y secundarias que se derivan. Posterior a ello, todas esas ideas extraídas, colocadas en una hoja, las vamos a ordenar de manera jerárquica. Primero la idea principal y posteriormente las secundarias, que son las derivaciones, tomando en cuenta que no nos podemos desviar del tema, ¿ok?
Entonces, vamos a realizar un índice. Este esquema se hace como un índice, como un subíndice. Vamos a realizar títulos, que es el título principal, y subtítulos. Pero estos subtítulos van a depender de cómo nosotros definimos el método que vamos a realizar en el ensayo. Este puede ser inductivo, es decir, que si yo voy a tomar mi eje temático y lo voy a desarrollar desde lo particular hasta lo general. Entonces yo puedo trabajar como, por ejemplo, el trabajo como proceso, que fue el tema que escogimos. Aquí vamos a colocar un poquito más abajo para que, como el proceso social en los sistemas productivos, puedo iniciar de manera inductiva, es decir, de lo particular a lo general. Me voy desde el trabajo en Venezuela, posteriormente me puedo ir a Latinoamérica y después a nivel mundial. Y así voy a definir mis subtítulos, ¿ok? Eso es un ejemplo de modo inductivo. Puede ser abductivo, que es cuando no establecemos de mayor a menor o de menor a mayor, sino sencillamente hacemos las derivaciones de los temas según la mirada que vamos a abordar el eje temático. Y deductivo vamos a hacerlo de lo general a lo particular, ¿ok? Entonces nos vamos desde lo macro hasta lo micro. De esa forma ordenar las ideas o los subtítulos. Por ejemplo, yo tomé el trabajo como proceso productivo, como proceso social en los sistemas productivos y decidí hacerlo de manera abductiva. Es decir, no voy a establecer ni un macro ni un micro. Lo voy a hacer de forma lineal. Y decidí hacerlo desde mi mirada, iniciar con una retrospectiva conceptual. Es decir, cuáles son aquellas definiciones que desde el inicio de los tiempos o de la historia de las ciencias económicas y sociales se ha definido el trabajo de los distintos autores. Yo lo decidí hacer de esa manera. Entonces coloco como primer subtítulo el trabajo como proceso social, retrospectiva conceptual. Después voy a desarrollar un segundo subtítulo, el trabajo como proceso social en los modelos productivos tayloristas y fordistas. Yo pude haberlo hecho desde otras perspectivas, pero decidí hacerlo desde estudiar el taylorismo y el fordismo, ¿ok? Dentro de ese subtítulo voy a orientar todos mis conocimientos y las teorías y definiciones que me permitan establecer las características del taylorismo y fordismo y también los límites de la productividad de las grandes empresas tradicionales desde esa mirada. Entonces, ¿cuántos subtítulos debe tener? No hay un mínimo, o sea, mínimo 2, pero no hay un máximo. No hay un máximo de subtítulos que podemos desarrollar. Podemos desarrollar muchísimo, o sencillamente 2, 3, 4. Eso va a depender de la extensión y de las aristas que yo decido como investigador establecer. Entonces, paso número 1 para hacer el desarrollo del ensayo, yo voy a tomar mi título, voy a ver los ejes temáticos y voy a desarrollar un índice pero para mí, para definir claramente cuáles son los subtítulos que va a llevar mi ensayo. Puede ser de manera inductiva, deductiva o abductiva. En este caso, como el ejemplo lo podrán ver, tal como se los mencioné, es abductivo. Una vez que ya yo tengo mis subtítulos establecidos por orden jerárquico, es decir, de importancia, mis ideas principales y las secundarias, de esa manera ya establecí mis subtítulos, por lo tanto ahora sí viene el desarrollo del trabajo. Cabe destacar que este índice no lo vamos a colocar en nuestro ensayo, esto es para nosotros como referencia. Es decir, estos subtítulos son los que yo voy a desarrollar en el cuerpo o en la fase del ensayo que decimos desarrollo. Entonces, voy a iniciar el desarrollo del trabajo. Y mi primer subtítulo, tal como lo coloqué aquí, dice el trabajo como proceso social. Vamos a dar aquí un ejemplo. Ahora, ¿cómo yo voy a desarrollar esos subtítulos? Por supuesto, ya yo realicé una amplia lectura documentada o fundamentada en las posturas de diversos autores. Vaya a refutar o validar o sencillamente analizar, interpretar la teoría de cada uno de ellos.
Entonces, voy a construir desde mi propia inspiración, es decir, mi propia producción intelectual, mis ideas, y las voy a establecer claramente, utilizando conectivos de manera precisa y coherente. Estas ideas yo las voy a agrupar y las debo fundamentar para poder otorgarles cientificidad a través de las citas textuales. No podemos, lo único que podemos copiar y pegar, amigos, son las citas textuales, ¿ok? Por supuesto, esto nos permite otorgarle el derecho, respetar el derecho de autor de cada uno de nuestros textos consultados. Entonces, paso número 1, voy a expresar mis ideas acerca de ese primer subtítulo a través de una cita textual. Estas citas textuales las podemos colocar de diversas formas. Las podemos hacer menores de 40 palabras, mayores de 40 palabras o parafraseadas. Nosotros en la Universidad de Carabobo tenemos un manual de cómo elaborar trabajos de investigación y allí establecemos la forma, porque estos son elementos de forma de los trabajos de investigación. Cómo hacer las citas mayores de 40 o menores de 40. Por otro lado, también están las normas APA en general para las otras instituciones o cualquier revista. Sin embargo, nosotros lo hacemos bajo las pautas establecidas en nuestro manual. Entonces, las organizamos, sustentamos nuestras ideas a través de citas textuales que le dan validez y cientificidad a nuestros argumentos. Estas citas pueden ir organizadas tal cual como les dije, menor o mayor de 40 palabras o parafraseadas, o también las podemos agrupar para que sea más, exista más diversidad a los ojos de los lectores en forma de figuras o de cuadros. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, podemos colocar, obviamente, nuestras ideas previamente. Nuestras ideas deben ir sustentadas a través de esta cita, o podemos agrupar todas esas ideas de los distintos autores y las unificamos en una figura. Tal como lo estamos viendo acá, colocamos figura número 1, proceso de análisis. En este caso, este es un ejemplo de otro tema. Tomé como un ejemplo de otro tema que dice análisis de puestos de trabajo en el marco organizacional. Establecí mis ideas como un párrafo introductorio inicial. Este párrafo lo sustento en la teoría que busqué, y esta teoría la busqué, unifiqué varios autores y realicé una figura. Por supuesto, la identifico como figura número 1, si es la primera, si es la segunda coloco número 2, y así sucesivamente. Le coloco un título a esta figura. En esta figura unifico las distintas posturas de los autores que consideré perfectas o idóneas para validar mi argumento. Le coloco fuente. Entonces, fíjense que aquí hay 3 opciones. No voy a colocar las 3 opciones, sino que les coloco como ejemplo. Si ese cuadro lo elaboré yo, es decir, yo tomé las teorías de distintos autores y lo plasmé, lo diseñé yo, entonces esa fuente va a decir Sierra 2000, el año en el cual lo realicé, en este caso 2022. ¿Qué pasa si ese dibujo, esa figura no la hice yo, sino que la hizo un autor en un libro o en una investigación anterior y me pareció ideal y yo la copié y la pegué? Entonces yo voy a destacar el apellido de ese autor, quien la realizó, y coloco entre paréntesis el año. ¿Qué pasa si yo encontré una figura que me pareció excelente, idónea para poder sustentar mi postura y argumentar mis ideas, pero yo le incorporé algo más? Es decir, encontré esa figura con 3 cuadritos y yo le quiero incorporar un cuadrito más que me pareció súper, que encontré en otro lado. Entonces, ¿ese cuadro es de ese otro autor que yo lo vi? Sí, pero ¿es totalmente de él? No, porque yo lo modifiqué. Entonces, ¿de quién es la fuente? La fuente es de ambos. Entonces, yo voy a colocar primero fuente, 2 puntos, mi apellido, porque yo fui quien lo modifiqué, yo fui quien lo incorporó. Coloco entre paréntesis el año en que yo lo hice, a partir o desde, y coloco el nombre del autor de donde yo extraje la información. Es decir, yo le hice una modificación a esa figura. ¿Por qué? Porque no es exactamente tal como la plasmó el autor, porque yo la modifiqué. Entonces tenemos esas 3 opciones. 1, si yo la hice, coloco mi apellido. Si la hizo otro, coloco el apellido de ese otro, pero si la hizo otro y yo la complementé, entonces voy a colocar mi apellido y el de ese otro autor. Esas son las 3 formas en que voy a plasmar la fuente. ¿Ok? Posterior a eso, una vez que yo sustento mis ideas a través de
referentes teóricos, yo debo hacer un cierre. Cada cita, después de cada cita textual, debe existir un cierre de citas, es decir, un párrafo cierre, donde yo plasme mi interpretación o mi análisis de qué se establece o determina el contenido de la cita. Entonces, es como una familia. Mamá es mi párrafo introductorio, es decir, mis ideas, el hijo es la cita, y el papá es el párrafo cierre. Si yo inicio un subtítulo, amigos, directamente con la cita, una cita textual, estoy dejando huérfano de madre a ese hijo que es la cita. Si yo inicio mi subtítulo con mi párrafo introductorio, coloco mi cita como sustento, pero no le hago un párrafo cierre, estoy dejando huérfano de padre a mi cita. Entonces mi hijo debe tener una madre y un padre, es decir, tiene que tener un párrafo introductorio, tiene que tener una cita que sustente y tiene que tener un padre, que es el párrafo cierre, para tener la familia completa. Y de esa manera construimos nuestro ensayo. Párrafos introductorios, que son nuestras ideas principales, sustento de cita, llámese cita menor o mayor de 40 palabras o figuras, y un párrafo cierre, que es la interpretación del contenido de las citas. Por supuesto, todo eso es producción intelectual. ¿Qué pasa si no quiero hacer una figura? ¿Qué pasa si no quiero hacer una cita? Podemos hacer también cuadros, tal como lo estamos viendo aquí. De igual forma, iniciamos nuestro subtítulo, establecemos nuestra postura argumentativa, es decir, nuestras ideas, nuestra mamá, nuestro párrafo introductorio, lo sustentamos a través de las citas. No quiero hacer cita, quiero hacer un cuadro. Entonces colocamos un cuadrito donde coloco del lado izquierdo, puedo colocar el nombre de los autores, del lado derecho de la columna, o la columna derecha coloco las definiciones, y vuelvo otra vez. Ese cuadro debe tener un título, cuadro 1, coloco el título, y ese cuadro también debe tener una fuente. Si ese cuadro lo construí yo, coloco mi apellido. Si lo construyó otro y lo copié y lo pegué, coloco el apellido del otro. Si lo construimos ambos, porque copié ese cuadrito y le agregué 2 concepticos más que me parecieron oportunos, ese cuadro lo hicimos los dos, entonces coloco el nombre de ambos. Por supuesto, ese cuadro debe ir debidamente cerrado con un párrafo posterior. Entonces tenemos la mamá, es decir, el párrafo introductorio, el cuadrito donde están condensados todas las fuentes de los autores, debidamente identificados los apellidos con los años, coloco la fuente y posteriormente su párrafo cierre. Y de esa manera yo voy construyendo todos los subtítulos de mi ensayo, ¿ok? Entonces ya tenemos 3 formas de desarrollar, conocidas, 3 formas para desarrollar cada uno de mis subtítulos del ensayo. Puede ser párrafo introductorio, cita mayor o menor de 40 palabras, y después mi párrafo cierre, es decir, mamá, hijo, sí, papá. Puede ser también a través de figuras, mi párrafo introductorio, que es mi mamá, mi figura que diseñé, y posteriormente mi párrafo cierre, que es mi papá. Tengo a la familia completa. O si lo puedo hacer a través de cuadros, ¿ok? Puedo también alternar cuadros, figuras y citas para hacerlo de manera variada. Una vez que yo desarrolle todos los subtítulos ya establecidos y definidos en mi esquema, donde expuse mis ideas y fundamentados, por supuesto, a través del conocimiento científico de otras teorías, validándolo a través de las citas textuales, utilizando, por supuesto, el sistema de interpretación y análisis propio. Por eso es que decimos que es subjetivo, porque hacemos análisis como autores críticos de esas posturas teóricas de otros autores. Por supuesto, siempre lo vamos a redactar en tercera persona. Llegamos al punto número 12, que son las reflexiones finales, ¿ok? Estas reflexiones finales son aquellas aquel epísteme o aquella fuente de información que queda a través o posterior a todo el proceso investigativo que se realizó. Es decir, mi opinión después de haber analizado una cantidad de conceptos, definiciones e interpretaciones. Ese es el aporte que nosotros como investigadores vamos a otorgarle al ensayo. Las reflexiones finales son fundamentales, porque después de haber
refutado, validado, analizado, interpretado. Vamos a emitir una postura absolutamente crítica, solamente propia de nosotros, porque como nosotros no piensa otro, es como la huella digital, cada uno tiene una mirada distinta, unas palabras y una forma de percibir la realidad distinta, entonces eso es lo que vamos a plasmar. Por supuesto, es el que le va a otorgar ese plus a nuestro ensayo. Este debe ser preciso, no necesitamos que tenga una extensión inmensa, solo que tiene que tener las palabras condensadas, congruentes, precisas y diferentes, es decir, es nuestro aporte. Por supuesto que todas aquellas citas y referencias bibliográficas que utilizamos en nuestro ensayo tienen que estar expresas en una lista de referencias, ¿ok? Es decir, un ensayo sin bibliografía o sin referencias bibliográficas es totalmente equivocado y totalmente no es aceptado, ¿ok? Consideraciones especiales. Estos son unos tips para tomar en cuenta al momento de realizar nuestro ensayo. Debe ser original e inédito. No podemos copiar de otras personas porque esto es un análisis personal e una interpretación reflexiva. Debe ser original, por supuesto, para llamar la atención y captar la atención del lector. Pues tiene que ser presentada de manera objetiva. De igual forma, todas las ideas deben mostrarse de manera organizada, presentando un lenguaje especializado. Su extensión no está sujeta a parámetros determinados, ya que oscila entre pocas páginas o pueden ser varias o muchas. Eso va a depender, por supuesto, de dónde estamos escribiendo. Para quien hay revistas que te dicen válida hasta 25 páginas o hasta 12, eso va a depender. Reflexiona siempre sobre el presente, apoyando en la sólida base del pasado. Y por supuesto como una propuesta cargada del deseo de anticipar el futuro por medio de la comprensión del momento actual. Si bien es cierto que, como hemos indicado, el investigador expresa a través del ensayo sus sentimientos, y no por este motivo el ensayo científico tendrá que excluir el pensamiento sistemático y los criterios de objetividad que marca la ciencia. La verdad del ensayista que escribe para la producción de un conocimiento científico se presenta bajo la perspectiva subjetivista del autor y el carácter normativo de la ciencia. Es una dualidad presente de manera paralela. Se puede usar una temática libre, no existe un área o tema determinado para la elaboración de un ensayo, sino que el autor puede elegir la temática que sea de su interés. Solo debemos abordar un tema. Por supuesto que este tema debe enfocarse como una idea expresada única y central, acompañado por supuesto de ideas secundarias. Podemos incluir temas secundarios, pero que lo complementen. Pero el tema principal solo debe ser uno. Es de carácter personal, es decir, vas a exponer tus ideas como investigador respecto al tema que vas a abordar. Por supuesto, tienen que ser ideas claras, breves y atractivas. Los párrafos deben ser concisos. Se utiliza un lenguaje formal, aunque no necesariamente súper sofisticado, para poder transmitir una idea y exponer un pensamiento del autor. Tenemos que utilizar fuentes que sean confiables, artículos de revistas publicados en revistas de renombre, que sean reconocidas, indexadas, que tengan impacto, sitios web o informes de investigación de organizaciones patrocinadas por instituciones gubernamentales de educación superior o de departamentos gubernamentales. Tenemos que verificar las fechas, ya que la información puede volverse obsoleta rápidamente. Utilizar libros, blogs, artículos de periódicos, revistas escritos por expertos en la materia, personas que han estudiado y calificado en esta área, comentarios de expertos, entrevistas con personas que trabajan o participan en el área. Sin embargo, tengan en cuenta que todas tienen opiniones y su información puede estar desactualizada o incorrecta, sin darse cuenta, así que tenemos que atribuir claramente la información que proviene de estas fuentes. Tenemos que verificar los nombres, las fechas, los lugares, los hechos. Fuentes que no tengan nombre y que tampoco tengan fechas expresadas, no es una fuente confiable. Tenemos que usar como base teorías o leyes científicas, es decir, muchachos, definiciones, conceptos claramente establecidos en la historia, documentales. Debe ser sintético, es decir, vamos
Todo ensayo debe ser breve, pero siempre tiene que incluir los datos importantes. En líneas generales, aunque depende del tema abordado, los científicos no superan más de 20 o 15, 25 cuartillas. Todo depende, por supuesto. Tiene etapas. Un ensayo científico se realiza siguiendo ciertos pasos. Se escribe en un lenguaje simple y formal para la redacción en tercera persona. Siempre lo vamos a realizar. Para otorgarle estrictamente el nivel de cientificidad, debe tener orden y coherencia. Es recomendable seguir ciertas pautas a la hora de organizar y plasmar la información. Después de un punto y seguido y un punto y aparte, debemos usar conectivos y cuidar que exista coherencia entre un párrafo y otro. Evitar esos cortes violentos que nos desvían del tema de interés. Y por supuesto debemos incluir la bibliografía. Fue un placer. Fue un placer para mí compartir con todos ustedes esta información. Espero que sea de su agrado y de su interés. Que tengan un feliz día. Estamos a la orden.